Pues estamos acabando. Parece mentira, ¿eh? ¿Quién dice que esto empezó ayer? Nada, esto ha sido un plis, pero queda un remate maravilloso. Aparte del remate gustoso que os vais a pegar dentro de un ratito con el vino y la comida. Nos vamos a transportar a un sitio que yo creo que todo el mundo de los que estamos aquí, incluso varias veces, hemos ido. La última mesa, este broche de oro, se va a Roma. Nos vamos a apoyar en el Coliseo. Vamos a hablar del arbitraje comercial y de inversión en un sitio, bueno, ¿vosotras lo conocéis? Di que, Irene, ¿habéis estado? ¿Habéis estado? Bueno, ahora no me quieren hablar. ¿Qué estáis, de furruscas? ¿Os queréis ir para Italia? ¿A haceros un selfie con el Coliseo? Bueno, pues no hay mucho tiempo. En fin, se habrán quedado ahí como, mira, mira, mira qué cara, es que me da un poquito de miedo. Yo el miedo, espero que esta vez no os tenga que decir lo fuerte que tenéis que aplaudir, porque esta mesa la llevan a cabo dos pesos pesados. Nuestro presi, nuestro Javier Íscar de Hoyos, y el señor, por favor, porque esto es un momento cum laude, Horacio Grijera. ¡Fuerte el aplauso! Muy bien, aquí estamos. Yo me siento aquí, pero voy a ser el que menos va a hablar porque lo va a decir todo Horacio, pero así pensáis que soy a lo mejor, al ir con él, pues que parezco igual de bueno, pero vamos, nada más lejos de la realidad. Llega un momento en que un árbitro deja de contar los casos en los que ha actuado como árbitro, y Horacio ha estado en más de 160, me dice, imaginaos la experiencia que tiene. Yo un día pensé que podía un día salir con Rafa Nadal, con Federer y con Djokovic y decir que entre los cuatro tenemos casi 70 Grand Slam, pero no voy a decir los que podemos tener entre Horacio y yo porque sería acercarme demasiado a la cifra solamente de Horacio. Las casualidades de la vida es que justamente estamos en Roma, el día en que hay fumata blanca y tenemos papa, donde además el papa es de Estados Unidos, que es donde vive Horacio, que él vive en Washington, D.C., y además resulta que también tiene nacionalidad peruana, con lo cual también coincide que Horacio es argentino, con lo cual tenemos el latino que vive en Estados Unidos y encima la mesa va a hablar sobre, estamos en Roma. Yo le pedí al Open que se llamase Palencia 1, yo soy de Palencia, pero no, es León 14º. Pues bueno, no se puede tener todo en la vida. Y Horacio Horacio Grijera, no hay que presentarlo, posiblemente sea uno de los 3, 5 árbitros más reputados y con más experiencia en arbitraje de protección de inversiones y comercial. También fue secretario general de la CCI en su momento y también consejero especial de Warren Case, entre otras cosas. Tiene publicaciones numerosas, un libro muy conocido que es The Choice of Law and Problems in International Arbitration, del año 2001 creo que fue, que es uno de los más leídos y, por supuesto, también es profesor y director en numerosas escuelas internacionales, sobre todo en la American University. Él nos va a hablar durante un rato de hacia dónde vamos en arbitraje comercial e de inversión y me ha dicho que también ha recopilado mucha información en estos 2 días y creo que merece la pena que yo deje de hablar porque la presentación está hecha, solamente hay que decir su nombre para saber que Horacio es un referente y seguro que nos va a contar cosas más que interesantes. Y yo me quedo a tu lado simplemente para quedarme absorto con lo que vas a contarnos. Muchas gracias por estar y os pido que le deis un fuerte aplauso por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias Javier por la presentación, que es la presentación de un amigo y casi de un gerente de relaciones públicas, así que muchas gracias. Es muy interesante el contexto de este evento. Es arbitraje, arte universal. ¿Es arte y es universal? En cuanto a arte, ciertamente la elaboración de laudos y la elaboración del caso tiene elementos del arte, porque no es solamente raciocinio, sino que implica encontrar el equilibrio entre intereses contrapuestos y todos sabemos que eso no siempre se presta a la matemática. Pero el arte también a veces tiene elementos matemáticos. Con solo mirar un cuadro de Kandinsky y leer las memorias de Kandinsky se sabe que él utilizaba formas matemáticas cuando concebía sus cuadros. Ahora, universal.
Bueno, señoras y señores, ese es un tema que es más controvertido y lo voy a mirar un poquito desde la perspectiva del arbitraje comercial y del arbitraje de inversiones. Estoy mirando el cuadro de Magritte, que está ahí, y a veces veo cosas que son surrealistas en el arbitraje, pero ya vamos a ver por qué digo eso. Bueno, si empezamos con el arbitraje comercial, todos sabemos que tiene un fuerte contexto de apoyo por la Gran Convención de 1958 de New York. Sin esa convención, que ahora tiene creo 172 o más de 172 estados ratificantes, el arbitraje comercial internacional con el desarrollo de los últimos años no hubiera sido posible. También es necesario mencionar los esfuerzos de UNCITRAL, la ley modelo, me estoy refiriendo a la ley modelo, que ha unificado o creado puentes para la unificación de principios muy importantes como el de la competence y otros principios. Eso no quiere decir que en el derecho comparado no subsistan ciertas diferencias que son importantes de resaltar. Estoy pensando, por ejemplo, en una comparación de la jurisprudencia francesa y de la jurisprudencia norteamericana. Está el caso de la Corte Suprema de Estados Unidos, de First Option versus Kaplan. Era un tema de extensión de la cláusula arbitral a los Kaplan, que no habían suscrito la cláusula arbitral. Y interesantemente, la Corte Suprema de Estados Unidos dice que si no hay una clara, irrevocable, transparente extensión de la cláusula arbitral a los no signatarios, es a las Cortes norteamericanas y no a los árbitros ejerciendo su competencia para determinar si se pueden incorporar esas partes que no firmaron. Eso debe contrastarse con el artículo 1448 de la Ley de Arbitraje francesa, que hace una distinción si la objeción a la incorporación de esos no signatarios se produce después de que el tribunal arbitral ha sido constituido, corresponde a los árbitros decidir sobre su propia competencia. En el caso contrario, es un tribunal francés que lo hará, pero solo rechazará la extensión de la cláusula arbitral si ésta, de manera manifiesta, determina que la extensión es nula. Pareciera que son tendencias opuestas, pero en la práctica no es así, porque la jurisprudencia de los tribunales federales norteamericanos, luego del caso de First Option versus Kaplan, de manera casi unánime, decide que si la cláusula arbitral se refiere al arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, de la American Arbitration Association, que establecen un claro principio de la competencia de los árbitros para decidir acerca de su propia jurisdicción, pues la solución es la misma que la francesa, de manera que el derecho comparado ayuda. Ahora, hay algunas divisiones geográficas que son más que divisiones geográficas, y me refiero al Canal de la Mancha, porque hay que mirar lo que pasa en el Reino Unido y lo que pasa en Francia. Y esto es interesante, y también en materia de la extensión de la cláusula arbitral a quien no la ha suscrito. Me refiero al caso Kabab-Gisal. Es una decisión arbitral, sede del arbitraje en Francia, y el laudo arbitral mayoritario con un disidente se trae para reconocimiento y ejecución en el Reino Unido. Y claro, la cuestión era si el acuerdo arbitral se extiende a quien no la firmó. El laudo arbitral, como dije, por mayoría decidió incorporar a la parte no firmante. Pero ¿qué decidió la Corte Suprema inglesa? Decidió que mediante una interpretación exacta y precisa del texto contractual, que no era posible la extensión del laudo a quien no la firmó. Pero ¿qué ocurrió después? La parte que se benefició de la decisión inglesa lleva el laudo para reconocimiento y ejecución en Francia,
Y la jurisprudencia francesa, siguiendo la Corte de Apelaciones de París, sigue un rumbo totalmente distinto y dice que hay que mirar la relación entre las partes y la participación de las partes en la ejecución del contrato. Y llega a la conclusión de que sí, de que la cláusula arbitral se puede extender a quien no la firmó. La misma situación se produce en otro caso, es el caso Dala contra el Ministerio de Religión de Pakistán. Nuevamente la situación se plantea frente al tribunal, la Suprema Corte inglesa, pero curiosamente, aplicando derecho francés, el tribunal inglés aplica derecho francés, pero lo interpreta igual que el derecho inglés. Nuevamente el laudo es traído para ejecución en Francia y nuevamente su reconocimiento de ejecución no es aceptado en Francia. En otras cuestiones, la jurisprudencia es más favorable a decisiones que pueden asimilarse las unas a las otras. Acá una distinguida profesora que habló antes que yo, que creo que era la doctora Perales Vizcasillas, dijo muy claramente que la interpretación de la Convención de Nueva York a través del artículo 7º permite la ejecución del laudo, aunque éste haya sido anulado en el país donde fue emitido, bajo el artículo 5º de la Convención de Nueva York, el párrafo 1e de la Convención de Nueva York. Interesantemente, ese criterio fue adoptado por las Cortes Federales en Estados Unidos, del Distrito de Nueva York, que es un distrito donde se sabe mucho acerca de arbitraje. En el caso Cromalloy se hizo exactamente lo mismo. Lo mismo ocurrió con la Corte Federal de Apelaciones en el caso Comisa-Pemex, el laudo arbitral que se había dictado en México y se trae para ejecución en Estados Unidos. La Corte Federal norteamericana ejecuta el laudo de Estados Unidos, pero con una variante muy interesante. El laudo se ejecuta en Estados Unidos bajo la Convención Interamericana de Arbitraje Comercial, que tiene un artículo 5º idéntico al 5º de Nueva York, pero no tiene el artículo 7º, que le permite al tribunal estatal del país de ejecución del laudo de ejecutarlo y reconocerlo, a pesar de haber sido anulado en el país de origen, el criterio francés al cual ya me referí. Pero la Corte Federal norteamericana, que reconoció el caso Pemex, que llegó al nivel de la Corte de Apelaciones, entendió de que había que aplicar el derecho más favorable. Entonces, si hacemos un resumen de todo esto, y esto es materia de arbitraje comercial, puede haber diferencias de traducciones jurídicas, puede haber diferencias de análisis y diferencias culturales, pero yo no percibo en estos casos una actitud política que traduzca una posición adversa al arbitraje comercial internacional o que traduzca lo que en inglés se llama un homeward trend. Volvamos a casa, retirémonos del ámbito internacional. Pero ahora tenemos que entrar al ámbito del arbitraje de inversiones y vamos a ver si estamos hablando lo mismo. Vamos a ver si estamos en el marco del surrealismo de Magritte o quizás de algo más racional. Es claro que en materia de arbitraje de inversiones tenemos la Convención del CIADI, muy importante, que creo que tiene como 150 y algo, 158 países que la han ratificado, pero sabemos que ha habido problemas en materia de arbitraje de inversiones, los cuales han sido ampliamente tratados por otros oradores que lo han hecho muy bien antes que yo. El tema comienza, como todos saben, con el caso Achmea. No me voy a referir en especial a ese caso porque es un caso que ha sido, como ya dije, tratado de manera extensa por otros colegas. Pero sí está el caso Comstroy. El caso Comstroy involucra a la Carta de la Energía, el International Charter Treaty. Y en ese caso
quisiera resaltar quiénes son las partes. Ninguna de las partes en la disputa era un ciudadano o una entidad o un país involucrado de la Comunidad Europea. Era un caso que involucraba, hacía la aplicación del ECT, pero a Ucrania y a Eslovenia, ninguno de los cuales son países de la Unión Europea. Y entonces ustedes me preguntarán, ¿cómo diablos que se aplicó el derecho europeo? Bueno, la Unión Europea es parte del Tratado de la Carta de la Energía. En consecuencia, entra en juego, según el criterio Comstroy. Comstroy es una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, luego de un dictamen de la Comisión de la Unión Europea. Y entonces, ¿cómo es que esto ocurre? La sede del arbitraje era París, Francia. Francia también es un país de la Unión Europea. Y entonces la conclusión de Comstroy es que se aplica el derecho de la Unión Europea, y para no decir tonterías, voy a más o menos tratar de explicar cuál fue la decisión. Y la decisión fue de que este caso es un caso que concierne la aplicación del derecho europeo, que por los principios de cooperación del derecho europeo era el Tribunal Europeo, las Cortes Europeas tienen jurisdicción exclusiva para entender en estas cuestiones. Y voy a más o menos tratar de traducir al español lo que realmente se decidió en Comstroy, porque si no se miran los casos no se entienden bien qué es lo que quieren decir. Y es así. Cuando una disposición de un acuerdo internacional puede aplicarse al mismo tiempo a situaciones que caen dentro del marco, los alcances del derecho europeo, y a situaciones que no se encuentran cubiertas por ese derecho, está claro que el interés de la Unión Europea para impedir cualquier tipo de diferencia de interpretación, que esas disposiciones del derecho europeo deben ser interpretadas de manera uniforme, cualquiera sean las circunstancias en las cuales dichas disposiciones devengan aplicables. Esto, la verdad, implica que el derecho aplicable determina la jurisdicción competente. Los tribunales arbitrales no son jurisdicciones europeas, y bajo una aplicación estricta de esta disposición, entonces el derecho europeo determina la jurisdicción competente, excluyendo otros criterios de atribución de jurisdicción internacional. Esto, la verdad, yo vengo del derecho internacional privado. Esto me hace acordar a las doctrinas del fraude a la ley, en el cual, si hay una conspiración fraudulenta de las partes para evadir el derecho aplicable que debiera haber sido aplicado, entonces esa elección no funciona. Con la diferencia que aquí no hay fraude a la ley. Acá hay simplemente una disposición, una norma de aplicación inmediata o de ley de policía, siguiendo la jerga del derecho internacional privado, que impone unilateralmente la jurisdicción europea cuando se aplica el derecho europeo. Además, este texto sugiere que este razonamiento se aplica aún si la sede del tribunal arbitral se encuentra ubicada fuera de la Unión Europea. Y como dijo muy bien la profesora hoy, si uno conduce este razonamiento hasta sus últimas implicaciones, podría abrir la puerta a que se pudiera cuestionar la jurisdicción de un tribunal arbitral en casos comerciales, si se considera que por algún motivo ese caso puede violar la Unión Europea, aún fuera del marco de tratados de protección de la inversión. Bueno, este es el marco. ¿Y qué pasó con estos casos? En primer lugar, debo decir que estos criterios no son excepcionales en lo que estamos viendo en el arbitraje comercial, el arbitraje internacional en materia de inversiones.
Ya en 2003, dos distinguidos juristas, Rusty Park y el muy querido Guillermo Aguilar Álvarez, escribieron un artículo muy importante en el Yellow Journal, en el cual se referían a la actitud ambivalente de los Estados Unidos en Norteamérica, que habían ratificado tantos tratados bilaterales y multilaterales con el objeto de beneficiarse del arbitraje internacional, pero cuando venía el reconocimiento posible de laudos dictados dentro del marco de tratados internacionales en contra de una parte norteamericana, Estados Unidos no le gustaba y quería irse a esos tratados. Esta actitud ha cundido y tenemos el tratado entre la Unión Europea y Canadá, el cual establece como sistema jurisdiccional un sistema que excluye totalmente el arbitraje internacional como lo conocemos, porque se basa en tribunales permanentes, cuya integración está realizada por los estados, es decir, esos tribunales permanentes, la parte privada que invierte no tiene ningún acceso a la constitución del tribunal arbitral. ¿Y por qué esta actitud de Canadá? Bueno, porque a Canadá le fue mal en algunos casos del NAFTA, que es el que precede a este nuevo, a este esquema. Y entonces, por ese motivo, Canadá tiene una actitud adversa. ¿Cómo vamos en tiempo? Una actitud adversa a este tipo de compromisos internacionales. Y ahora tenemos el UMSCA, el tratado entre Canadá, Estados Unidos y México, que reemplaza al NAFTA. Ese tratado tiene un capítulo de arbitraje de inversiones, pero Canadá no es parte del capítulo. Lo son México y Estados Unidos. Y aún si uno examina cuáles son las protecciones de la inversión privada que está en este tratado, uno observa, por ejemplo, que la protección de expectativas legítimas no está cubierta dentro de la garantía del trato justo y equitativo, que sí está cubierta en la mayor parte de los tratados que andan por ahí. Y además, este tratado establece un waiting period, es decir, un periodo de enfriamiento, lo que se llama una soft calvo, de 365 días antes de que el reclamo pueda llevarse al arbitraje. Muy interesante la referencia que se ha hecho a la decisión de la Comisión Europea del 24 de marzo de 2025 por el caso Antin. Y se han dicho cosas muy interesantes también acerca de las consecuencias de este caso. Yo voy a hacer algunas prudentes reflexiones una vez que encuentre el papelote donde las anoté, y que son las siguientes. Como esta misma decisión europea lo reconoce, hay dos países que no forman parte de la Unión Europea y en los cuales los laudos CIADIS, que no serían ejecutables dentro del marco de la Unión Europea porque violarían el principio de subvención o de apoyo económico vedado por la Unión Europea, y en los cuales se reconoce el laudo arbitral dictado que involucra a partes de la Unión Europea, pero en ejecución cuando la sede del arbitraje está fuera de la Unión Europea. De manera que aquellos países que generalmente siguen el criterio de la Comisión son países que han ratificado los tratados de la Unión Europea, pero no necesariamente los terceros países. Y uno de esos países es Estados Unidos. ¿Y qué pasa con estos casos? Yo me voy a referir a uno solo para que ustedes puedan comprender cuál es la situación tan compleja, surrealista, Magritte, con la cual nos estamos encontrando. La Corte Federal, los tribunales federales del Distrito de Washington debían reconocer laudos arbitrales en el caso NextEra
Y en el caso, a ver, yo para no decir tonterías, quiero llegar concretamente a donde tengo todo esto y les pido que tengan un poquito de paciencia porque Los que acá está. Bueno, la situación es la siguiente. Acá hay dos casos, uno dictado dentro del contexto de la Convención del Banco Mundial, es el caso Nexera contra España. La sede del arbitraje estaba en Washington, D.C. Se plantea la confirmación del laudo ante los tribunales federales de Estados Unidos. España plantea su objeción a la ejecución del laudo e invoca, entre otras cosas, su inmunidad soberana. En este caso, la decisión de la Corte Federal de Estados Unidos fue no reconocer esa invocación de la inmunidad soberana sobre la base de una disposición de la Sovereign Immunity Act de los Estados Unidos que dice que en este tipo de casos no corresponde que los árbitros declinen su jurisdicción. Pero también en un caso paralelo, el caso Blasket, que era un arbitraje comercial uncitral, ad hoc, un laudo que fue dictado en Suiza, que no es un país de la Unión Europea, bajo el Charter Treaty, el Energy Charter Treaty, en favor de un inversor holandés que había prevalecido en su reclamo frente a España. El laudo fue traído a reconocimiento no bajo la Convención del CIADI, sino bajo la Convención de Nueva York. Y lo que hizo España fue invocar a Acmea y a Comstroy para objetar la ejecución del laudo. Pero, curiosamente, este tribunal, invocando precisamente el caso First Option versus Kaplan, al cual mencioné antes, la decisión fue que había una delegación expresa e irrevocable en la jurisdicción de los árbitros, pero que esa clara e irrevocable delegación de los árbitros no alcanzaba para excluir la aplicación del derecho europeo. Con lo cual, en este caso, que es el caso Blasket, se llegó a una decisión exactamente contraria. En el caso Nexera no hubo reconocimiento no hubo reconocimiento de la aplicación del derecho europeo. En el caso Blasket sí la hubo, pero solamente en cuanto a jurisdicción. Esto fue apelado ante la Corte de Apelaciones del primer distrito de Washington, que decidió para ambos casos que, atento a lo dispuesto en la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos, correspondía la ejecución del laudo arbitral a pesar del derecho europeo. Pero muy interesante, la Corte de Apelaciones dejó en claro que estaba solamente decidiendo el tema jurisdiccional, pero no sobre el fondo, acerca de si realmente al fondo debe aplicarse derecho europeo en desmedro de los criterios, en desmedro del arbitraje. Y quiero decir exactamente, porque en estas cosas hay que decir las palabras precisas. La Corte de Apelaciones dijo, y estoy traduciendo, hoy no nos ocupamos del mérito de la cuestión acerca de si la disposición en materia de arbitraje del tratado se extiende a nacionales de la Unión Europea y, en consecuencia, si España finalmente entró o no en acuerdos válidos con las compañías privadas. Quiere decir que este tema está pendiente. Y está tan pendiente que el 21 de febrero del 2025, Blasket
interpuso un writ of certiorari ante la Corte Suprema de los Estados Unidos para tratar de que esta decisión de la Corte de Apelaciones Federal fuera dejado de lado. Bueno, y ustedes saben cuáles son las reverberaciones en los países de la Unión Europea después de estas decisiones. Después de ACMEA, el 29 de mayo de 2020, los países de la Unión Europea decidieron de retirarse de los intra-European Tratados de Protección de la Inversión. El 4 de marzo de 2024, la Unión Europea decidió retirarse del Energy Charter Treaty. Debido a la decisión de Comstroin, el 26 de junio del 2024, 26 miembros de la Unión Europea decidieron que el Charter Treaty no se aplica a disputas entre un país de la Unión Europea y un inversor de otro país de la Unión Europea cuando hubiera inversiones en un país y en el otro. Y las cosas no terminan ahí. Hungría ha efectuado una reserva unilateral a la aplicación retroactiva de Comstroin y dice que Comstroin solo se aplica hacia el futuro, lo que ha conducido a un conflicto entre la Comisión de la Unión Europea, que considera que la posición de Hungría infringe las obligaciones de cooperación recíproca del artículo 4.3 del Tratado de la Unión Europea. Señoras y señores, ¿qué les puedo decir? Estamos con Magritte. Esto a mí me parece que desde el punto de vista de los intereses del arbitraje internacional, de la armonía entre los Estados, no me parece que sea una situación satisfactoria, en un sentido o en otro. Yo que soy argentino y que he tenido que estudiar en profundidad la doctrina Calvo y la cláusula Calvo, mi olfato me dice que estamos en eso. Es decir, la afirmación unilateral del derecho nacional o comunitario frente a casos internacionales con una posible expansión de los criterios Comstroin y creo yo, quizás en desmedro de expectativas que tenían las partes cuando entraron estos casos, sobre todo si esto fue con anterioridad a estas decisiones de la Unión Europea o del ingreso del país, del inversor, si ese país había ingresado antes al tratado, antes de que entrara en vigencia el Tratado de la Unión Europea. Son temas complejos de derecho, pero esto huele mucho a Calvo. ¿Y saben lo que pasa, señoras y señores? A Calvo nadie lo entendió bien y creo porque nadie lo leyó. En primer lugar, y creo que esta es una... ¿Estoy bien en tiempo? Sí, sí. Yo creo que es necesario aclarar esto. Carlos Calvo escribe su tratado en 1870, 1869. No podía hablar de la inversión extranjera porque no había inversión extranjera, había solamente tráfico comercial. Y él solamente se refirió a situaciones extremas en las cuales un ciudadano francés o inglés estaba en la Argentina o en Venezuela, o quién sabe, y había guerras civiles, y por las guerras civiles ese señor o esa persona física, no entidad, había sufrido daños o incluso prisión. Entonces, lo único que quería Carlos Calvo es que en esos casos se respetara, no le mandaran la cañonera, porque hay que hablar en esos términos. No había carta de las Naciones Unidas. Inglaterra le mandaba la cañonera, Alemania le mandaba la cañonera. Justamente los tratados bilaterales de inversión, al enfatizar que es el arbitraje internacional el que debe resolver estos conflictos, es para evitar la cañonera. Es un progreso. Y la verdad, que si ustedes leen el tratado de Carlos Calvo, hay 80 o 100 páginas en las cuales enfatiza la importancia del arbitraje internacional. La cláusula Calvo es una invención de algunas constituciones latinoamericanas que no son de Carlos Calvo. Y saben que lo que está pasando en la Unión Europea
me hace acordar el Pacto Andino. Ustedes no saben lo que es el Pacto Andino, quizás no. El Pacto Andino fue una iniciativa de los países andinos, esencialmente de Chile, que luego de Pinochet se retiró, y que estaba Ecuador, Venezuela, Bolivia, Colombia. Y la decisión 24 era muy ambiciosa porque quería fomentar la inversión latinoamericana. Y para ello la decisión 24 claramente dice, en materia de inversión extranjera no se aplica el derecho extranjero y hay que someterse a la jurisdicción exclusiva de los tribunales locales. Un proyecto de unión, en ese momento solamente aduanera, pero creando instituciones para imitar lo que hacía la Unión Europea. Bueno, el Pacto Andino le fue muy mal porque no tenía poder de negociación. Obviamente la Unión Europea tiene mucho más poder de negociación y tiene instituciones mucho más asentadas e importantes. Y entonces esta es la situación que estamos viendo hoy. ¿Es esta situación surrealista? Me parece que sí. Yo no sé cuáles van a ser las derivaciones futuras. Me parece que nosotros los juristas, nuestro deber es analizarlo desde el punto de vista del derecho y tratar de esclarecer lo que está pasando y tratar de predecir lo que va a pasar. Había un gran jurista suizo que se murió, pero un gran árbitro, que era Pierre Lalive. Y Pierre Lalive tenía una frase muy característica que él siempre decía: no dejemos que las brisas pasajeras del futuro destruyan los vientos futuros del porvenir. Todavía no sabemos cuáles son estos vientos futuros en materia de estas cuestiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno. Muchas gracias a ti. Bueno, Horacio, yo te voy a ser muy sincera. Yo no sé si estabas esta mañana, pero yo en la zona de la Ojo que verdad... yo también voy a ser sincero. Sí. ¡Oh! Me encanta, me encanta. De todo lo que has contado, entre que me despistaba tu acento y que tampoco soy yo muy ducha en esto, pues no me he enterado mucho. Pero has terminado de darme la pista que necesitaba. A ver. Yo he estado contando desde ayer las palabras que más veces habéis pronunciado en las mesas redondas. Entonces, por eso apuntaba tanto, que estabais detrás y decías, ¿qué apunta, qué apunta? Bueno, pues las que han salido más de 800 veces entre ayer y hoy han sido laudo, conflicto, sentencia, proceso judicial, convenio, terceros, inversores, financiación, regulación y fallo. Bueno, y por supuesto, arbitraje, o sea, 11. Y yo con todo esto he hecho un popurrí para cerrar y despediros. Mi sentencia es que este Open de arbitraje ha tenido una brillante regulación por parte de organización, de agencia y de técnicos, todo posible gracias al amor y pasión, sí, pero también a la financiación de patrocinadores y colaboradores que llegaron a convenio para hacer que los terceros, o sea, los asistentes, estuvieseis más cuidados que un proceso judicial a 6 bandas. Sois inversores de tiempo en lo que os apasiona, aunque a veces la falta de idem para tomar un vino puede llevaros a conflicto. Mi conclusión, no hay fallo, yo os aplaudo. Bueno, ahora me toca a mí. Es obligación del árbitro, cuando examina un caso, de mirar cuidadosamente a los hechos. Los hechos son los que deciden los casos. Usted está muy elegantemente vestida de blanco, no lo tenía ayer, y tiene unos zapatos muy lindos que no eran los de ayer. Así que desde el punto de vista del árbitro, la felicito sobre la base de los hechos. Muchísimas gracias, Horacio. Un placer. Fuerte el aplauso. Javier, ¿algo que añadir? Sí, ya clausuro. Venga, ¿no? maravilloso, pues te dejamos. Bueno, Sí. yo los Yo dejo. le acompaño Sí, a la nada, puerta, sí, le acompaño. Gracias, muchas gracias. Ya terminamos, pero no, ahora va a haber un final de fiesta y un inicio del vino que estamos todos deseando ir. Simplemente es un minuto para agradecer vuestra presencia. Hemos computado 650 inscritos en el Open en esta 11ª edición. Mañana veréis 700 en las redes porque nos gusta poner alguno más, que se han quedado con las ganas, y hay que exagerar a veces para parecer todavía más. Pero esto es gracias a todos vosotros.
también a los patrocinadores, por supuesto. Creo que ha merecido la pena estos 2 días de mucha intensidad, lo sé, pero creo que a la postre el Open sigue siendo un evento que intenta deciros las cosas de otra manera. No sé si queréis que haya un 12º. Me imagino que, a ver si por aclamación queréis que lo hagamos. Llegará. La fecha aún no la sabemos, estamos pendientes de otras fechas que vienen en el 2026 con fuerza, como la ICA, que es en abril, y estamos pendientes de otros congresos, pero os avisaremos con tiempo. Pero antes del año 26 tenemos el Open en Lima otra vez, lo repetimos porque salió muy bien el año pasado y será los días 22 y 23 de octubre de este año, otra vez acompañados por el despacho BFE de Goulart. Alfredo está por ahí seguro, y también agradecemos también su ayuda siempre para que en esta edición pues también llenemos Lima, para que podáis venir, y os avisaremos a partir de esta semana que viene. Dejaré descansar a Sonia y a Pello. Yo os pido que sobre todo a ellos, a Sonia, a Pello, a Ángela, a la agencia de Isimiti, a Mo, a toda la regidora, por supuesto a Sara, que ahora le pediré que venga a darme un abrazo, un aplauso, porque este Open sobre todo ha sido gracias a ellos, y os pido que le deis un poco de abrazo.